Hola, hola amigos, hoy nos encontramos con Nixon. Nos abrió la puerta de su bonita casa. Necesito el número de su arquitecto, amigo. Muy linda su casa y acogedora. Muchas gracias, Byron. Nixon nos va a contar parte de su historia. Cuéntenos, Nixon, ¿en qué se graduó? Empecé a estudiar en el año 2010 realmente, de administración de empresas. Recién, con el favor de Dios, en el año 2021 pude terminar la carrera después de prácticamente 10, 11 años. Realmente administración de empresas surgió por la idea de administrar un poco lo que realmente me apasionaba o lo que yo realizaba. La visión o la meta siempre era crecer, crear empresas. Entonces, ¿cómo vamos con esa meta? Ha sido un poco difícil. El mismo medio, la misma gente, luchar con todos esos estereotipos de que como alguien que viene de abajo puede estar arriba o como alguien que no tenía nada hoy en día puede llegar a tener algo. Un poco la cultura un poco difícil, pero no imposible. Vamos a retroceder un poquito el tiempo. El Nixon de 7 años o 8 años, ¿a qué jugaba? Ok, con 8 años de edad, realmente como todo niño nos apasionaba el fútbol. De hecho en campeonatos barriales, en todo, me apodaron el nombre de Dodo, que hoy en día me dedico a los teléfonos, y es el Cel, Dodo Cel. Entonces de ahí surge el nombre que hoy en día utilizamos comercialmente. Es decir, que tenemos aquí a otro fracasado del fútbol. Yo soy también uno de ellos. ¿Qué le llevó a los celulares, a los dispositivos electrónicos? Esa pregunta me la han realizado muchas veces. Yo creo que Dios tiene un propósito para cada una de las personas siempre. Nada de lo que se te cruza en la vida puede ser una casualidad. Siempre tiene un propósito, y el propósito que en ese momento tuvimos fue habernos encontrado un celular. Era un Nokia 2310, que el nombre, todavía me acuerdo que decía en la pantalla Tiago Baduca. Alguien nos dijo, nosotros se lo podemos colocar a su nombre, y vimos cómo entraba a editar pantalla todo, y en vez de colocarle el nombre que decía Tiago Baduca, Hermano Salazar, o sea, y ya estaba nuestro nombre. Entonces, en esa época, había otro señor que tenía un Nokia 2610, que era un teléfono mucho más grande, con una batería mucho más grande. Entonces terminamos haciendo el canje por el teléfono. El teléfono 2610 lo tomé yo, mi hermano cogió el dinero. ¿El primer negocio que hicieron juntos? De celulares. ¿Ya hacían negocios antes? Ya hacíamos negocio de... ¿Cuál fue su primer negocio que hizo? Mi abuelo me regaló un Atari, y yo en la escuela por 5 minutos o por 3 matadas lo rentaba. Lo reventaba como en 100 sucres. Tenía Tetris. Sí, Tetris, tenía todo, era como 5 o 10 juegos en uno. Bueno, entonces con ese dinero yo compraba cromos, los llenaba, los repetidos, los ponía en bolsitas separadas, y luego iba a vender cromos, llenaba los álbumes, o sea, y con ese teléfono 2610, un teléfono negro todo, viajamos a Guayaquil, y en Guayaquil en esa época los teléfonos se les sacaba la carcasa y se los pintaba con pintura de carro. Entonces vi esa manera como de poder desarmarlo, poder armarlo sin problema. Entonces alguien me vio y me dijo, pero este muchacho, sin haber desarmado un teléfono, lo armó y lo desarmó, y luego le compré una carcasa azul, y el de pasar de ser negro era una carcasa azul como transparente. ¿Qué edad tenía? Yo tendría 13, 14 años. Fue su primer trabajito, cambio de color. Sí, cambio de color. Entonces ya con el cambio de color ya lo podía vender más chévere, porque se veía la pantalla, o sea, estaba más bonito el teléfono. Entonces en una de esas, que ya viajamos a Guayaquil todos, ya veíamos que gente de Perú venía a traer software, porque los peruanos eran muy buenos trayendo software, esos cables, con cable de teléfono y con puerto CON que ellos hacían para la serie. Y aquí nace una pregunta muy importante. ¿Cuál fue la primera herramienta adquirida por usted? Yo creo que fue un cable de eso, con puerto CON. Empezó trabajando en software. Empecé haciendo servicio técnico y software a la vez. O sea, uno en esa época tenía que hacer las dos. Uno era un pulpo, uno empezaba haciendo software, y si venía luego el servicio técnico, el PIN, hacía ambas cosas. Obviamente eran teléfonos en esa época CDMA, no existía aún los teléfonos con chip. Estamos hablando ahorita ya de qué edad que usted tiene. Cuando estoy hablando en ese entonces, yo tenía 15 años. Ya usted desde su casa hacía la separación. Yo salía del colegio
y me iba al local de un amigo que por referencia de lo que habíamos visto en Guayaquil me han recomendado acá en Esmeralda, que era una de las pocas personas que hacía esto, y entonces yo le ayudaba al señor sin ningún beneficio. El único beneficio era lo que yo llevaba, yo podía hacerlo y me volví una mano derecha. Hoy en día también el tipo es conocido. Un saludo para Julio Chancae de Guayaquil, GCM Ecuador. Ahora, usted estudiaba y trabajaba en la tarde. Cuando empecé, sí, o sea, obviamente estudiaba en el bachillerato en la mañana y por la tarde me iba a hacer mis pininos de trabajar en Ya. Me imagino que esto a usted le privó de fiestas. Sí, obviamente yo tenía amigos de mi edad que vamos a un lado, vamos al otro, pues yo viendo que tenía ingresos y todo, pues yo decía no, luego voy, el fin de semana voy, porque pues prefería dedicarme a trabajar. Y de alguna manera también yo le decía no, más adelante yo me voy a comprar un carro. Este está loco, este está ahí variando, este no tiene nada. Pero hay una frase que dice que el loco abre el camino que luego recogen los cuerdos. Sí, claro. Estamos en el bachillerato. ¿A qué edad termina usted la secundaria? Cumplí 17 años, termino el bachillerato en el año enero del 2006. En ese entonces ya tenía un poquito de conocimiento, 2 años prácticamente ayudando a la otra persona, y con 17 años pues menor de edad, no tenía cómo abrir un RUC, no tenía quien me hacía de fiador para alquilar un local. Entonces el 6 de abril del 2006 mi hermano, que había cumplido la mayoría de edad porque es 1 año 7 meses mayor que mí, le pido que sea el garante del local que iba a alquilar, y desde ese entonces comienzo a trabajar. Se puede decir que ilegalmente porque no tenía un RUC. Gracias a Dios se me fueron dando las cosas, y en ese año apenas cumplo los 18 años, cumplo el 13 de noviembre y el 20 de noviembre ya estoy abriendo mi primer RUC. ¿Y la universidad? ¿Cuándo? La universidad empiezo a estudiarla 4 años después de estar trabajando en el negocio. En el año 2010 empiezo a estudiar la universidad y comienzo a estudiar la universidad porque vi la necesidad que se convierta este negocio en una empresa. Entonces yo veía que leía un poco, pero necesitaba esa formación académica para saber los rumbos, las decisiones. Entonces yo opté por la mejor decisión, que era administración de empresas. ¿Y ha ayudado su carrera a lo que está realizando? Hasta el día de hoy no ejerzo la profesión, pero claro, la universidad, las cátedras ayudan muchísimo a la formación de un proyecto como el que nosotros tenemos, un negocio o cualquiera que sea, porque son bases, son información y vas aprendiendo. Entonces sí ha sido muy importante la parte académica de la universidad. ¿Cuánta preparación cree que hace falta en nuestra área? Nuestra área es muy amplia. Nuestra área de la telefonía encierra muchos campos, como hemos mencionado, y las personas de pronto se les hace un poco difícil de entender, pero necesitamos especialistas prácticamente que para todo. La misma persona que hace microsoldadura no muy difícilmente puede perfeccionarse en otra cosa como glass. Inicialmente nosotros somos un pulpo, hacemos todo. Obviamente estamos hablando de que la tecnología hace 10 años atrás no era la misma que hoy en día existe. Entonces, por eso de pronto en esa época podíamos realizar múltiples funciones. Hoy en día, la persona que está haciendo microsoldadura está enfocado días, horas, noches a trabajar en ese tema. Y la persona que está haciendo glass, que está reparando una pantalla, haciendo remanufactura de pantalla, también está perfeccionando la técnica día a día, porque pues el riesgo en todos los campos, los ámbitos son enormes. Es un constante aprendizaje, diariamente el aprendizaje en nuestra rama. Algo que me llamó la atención y decidí armar esta charla con usted es porque cuando le conocí yo vi el ímpetu de usted, la predisposición de servir, porque de pronto el profe Guiño, que le mandamos un saludo, si de pronto llegase a ver esto, de pronto necesitaba los compañeros para las soluciones, algún repuesto. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Acá. Nixon. Sí, ayudó mucho. Sí, lo que pasa es que nosotros, las personas que tenemos un servicio técnico o que tenemos cualquier negocio que damos un servicio, creo yo que el espíritu de ayuda lo vamos a tener siempre. Más allá de una retribución económica, todo está siempre el servir. Yo creo que hasta más allá de ser reconocido, siempre está el servir, porque a nosotros, a nuestros talleres nos llegan muchas personas, el rostro se les puede ver desesperada. Entonces, al ver nosotros esos rostros y saber que
está de pronto en nuestras manos ayudar, entonces nace esa vocación siempre de querer servir, de querer ayudar. Vuelvo y repito, más allá de lo económico es importante, es lo que nos mantiene, es lo que mantenemos a nuestra familia, pero esa parte de servir yo creo que también trasciende mucho. ¿Cuántas personas forman el staff de Dodocel? Actualmente somos 4 personas. Por la situación del país creo que está un poco difícil, estamos queriendo reinventarnos, estamos queriendo ser fuertes, Dios permita que sea así, pero aspiramos el día de mañana a seguir creciendo como lo habíamos hecho años atrás. En sus inicios, cuando de pronto usted comentó de su idea, la llevó a sus papis con la intención de obtener la bendición de ellos, ¿qué opinaron? Pues creo que siempre hemos contado con la bendición, con la ayuda de nuestros padres. Creo que las decisiones que siempre he tomado nos han apoyado muchísimo. Más allá de mi papá o mi mamá, siempre he tenido como un hermano que ha sido como que esa persona ahí que siempre hemos estado como apoyándonos, dándonos ideas, porque pues somos contemporáneos ahí. ¿Cuántos años tiene su hermano? Tiene 36, ahorita cumplido en abril. Ese es su hermano mayor. ¿Cuántos son? Somos 2 hermanos, un hombre y una mujer. Un hermano mayor hombre y hermana mujer menor. Ya, usted es el del medio. Usted le hicieron sándwich. ¿En qué se basa usted para hacer crecer su proyecto? La idea de crecimiento del proyecto siempre ha sido estar a la vanguardia de la tecnología. Sabemos que la tecnología con el pasar de los días, de los meses, va evolucionando. Yo creo que tenemos que ir creciendo a medida que va evolucionando la tecnología. Hay un adagio vulgarmente que dice que el que pega primero pega más duro. Entonces nosotros tratamos de pegar primero, de estar ahí para dar más duro. ¿Cuál es la misión de Dodocel? La misión de Dodocel es una empresa dedicada a tecnología, innovación y proyectos que vaya en base al desarrollo de la ciudadanía. ¿Por qué proyectos? Porque realmente, como esto es bien amplio, estamos incluidos en todos los sistemas. Entonces hemos desarrollado proyectos para municipios, proyectos para prefecturas que nos involucran en nuestra área. Entonces esa es la misión. La misión es como brindar ese soporte que la ciudadanía necesita, ser nosotros un aliado para la población. En base a la tecnología. En base a la tecnología, correcto. Usted empezó en el mismo establecimiento que al día de hoy se encuentra. Sí, de hecho, cuando vamos a alquilar el negocio, eran 3 locales y nosotros decidimos alquilar el primero. En ese local había estado antes un consultorio, habían estado otros negocios y los locales al lado estaban cerrados, nadie lo alquilaba. Y las personas de ese entonces, pues cercanos por ahí, nos decían que no alquiláramos ese negocio porque todos los negocios que colocaban ahí se iban. Y nosotros, necios muchachos, haciendo caso omiso, decidimos alquilar el local. Con el paso del tiempo, como al año, 2 años, el señor que nos ha alquilado la casa muere y toman las riendas de los alquiler todos los hijos. Y con el hijo mayor se puede decir que hasta el día de hoy hay una buena relación, una buena afinidad, que a tal punto nos dejaron solo a nosotros el local porque al lado hicieron departamentos. Yo decidí hasta cuándo estar ahí. Ahí seguimos hasta que Dios quiera. Me llamó la atención que usted dice nosotros de muchachos. ¿Usted con quién? O sea, digo nosotros muchachos porque cuando yo decido abrir el negocio, yo puedo decir que los clientes me veían como un muchacho, 17 años, una cara angelical. Yo decía, cuando yo lo reparaba todo, yo decía, ¿será que el cliente está creyendo que yo lo reparo? ¿O será que el cliente me va a dejar el teléfono porque me ve un niño? O sea, me tocaba lidiar con personas adultas, con personas de mediana edad, me tocaba lidiar con muchachos. Yo sentía que si se me iba un cliente, era porque no estaban confiando en que un niño, un muchacho, podía realizarlo. Entonces, inicialmente el negocio lo empiezo yo. Yo soy un pulpo inicialmente en el negocio. Luego comienzo a contratar asistente. Luego comienzo a contratar una persona que sea la secretaria. Y ahí prácticamente siempre todos eran como contemporáneos, muchachos de mi misma. Siempre se ha manejado así. Como usted dice, como cualquier negocio, cuando empezamos, uno es un pulpo. ¿Por qué? Porque uno tiene que cobrar, uno tiene que vender, uno tiene que reparar, uno tiene hasta que hacer el marketing, la estrategia, las declaraciones, tiene que ir a depositar al banco, tiene que ir a cobrar. O sea, si realmente un negocio implica inicialmente todo eso. ¿Cuál de esas actividades a usted es la que más le fascina hacer? Actualmente me gusta la parte comercial, la parte de dirigir, de abastecimiento, de saber cuál puede ser el producto que sale
al negocio puede llegar a traer. Entonces esa parte de estrategia, de producto, de compra, me llama mucho la atención. Aparte pues de reparar microsoldadura que nos quita muchísimo tiempo, pero tratamos de realizarlo en el día para en la noche dedicarnos a hacer la estrategia. Y esto es algo que de pronto muchos de nuestros clientes no conocen, y también colegas de pronto que no están impostando. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos desde la mañana, para decir tarde, 9 de la mañana, hasta que de pronto cerramos las puertas del establecimiento, y de ahí dedicamos ese tiempito que de pronto podría ser para descansar. Llegamos a casa y hacemos las impostaciones. Hablamos con el proveedor. Claro, sí, una de lo más difícil de este negocio, cuando quieres llevar a crecer, a llevarlo a un nivel exitoso, es que desaprovechas mucho tiempo con la familia por dedicarle el tiempo al negocio, ¿no? Y no solamente tiempo, dinero, porque se puede decir que en esa época yo no compraba nada para mi casa, sino que todo lo compraba el negocio le compraba el mejor aire, el negocio le compraba la mejor alfombra, el negocio le compraba la mejor nevera para tener en el negocio, porque yo vivía en el negocio. Entonces desatendía las cosas del hogar por tener lo mejor en el negocio. De cierta manera hay problemas en el hogar por vivir esclavizado del negocio, y creo que todo tiene su recompensa, y inicialmente pues tiene que ser así. ¿Cuántas veces usted ha llegado a pensar rendirse, o a pensar que de pronto todos sus esfuerzos no rinden fruto? Muchísimas veces. Creo que nos pasa a todo el mundo que trabajamos en un proyecto, trabajamos en una idea, tenemos un objetivo, una misión, y estamos todos los días dando, pero llegamos a un punto donde ya no tenemos energías, donde ya queremos renunciar, donde vemos que para qué vamos a seguir en lo mismo si no da resultado. Pero solo somos tercos. Entonces nosotros, yo creo que hasta que no veamos algo de resultado mínimo, así sea, nosotros vamos a seguir ahí dándole siempre. Podemos decir que nosotros no nos sabemos rendir. No, difícilmente. A mí me llamó la atención que usted tiene un bonito laboratorio aquí. A mí me dijeron que por nada del mundo vaya a poner un laboratorio en casa, porque de pronto, aparte de trabajar en el establecimiento, llevamos trabajo a la casa, y cuando lleguemos a la casa de pronto debemos ese tiempito aprovechar con nuestros hijos y nuestros familiares, nuestro hogar. Sí, de hecho el proyecto CIR surgió como por tener tiempos libres que de pronto no eran aprovechados y dedicarlos al estudio, pero sí, realmente no lo recomiendo, y a mí no me ha funcionado. De hecho yo lo tengo más como para adorno ahí que para otra cosa, porque el tiempo libre en casa no hay, siempre lo vamos a aprovechar haciendo algo, y no estaría bien. Yo lo tengo, pero no es que realmente es útil. No lo recomiendo. Yo siempre me he hecho una pregunta: ¿por qué cuando un cliente llega a tu negocio te exige una rebaja? ¿Por qué cuando va a una cadena de supermercados no exigen la rebaja y pagan el precio que está marcado ahí? A la cadena de supermercados la ve a todos los trabajadores bien uniformaditos, que siempre hay una persona responsable, o sea, hay una organización. Cuando entran a tu negocio y no ven eso, es cuando ellos creen que pueden llegar a exigir, quieren llegar a imponer. Entonces la pregunta que se me hace es: ¿cómo nos ve el cliente? Porque también hay otra cosa. Las personas que necesitan reparar un teléfono, que necesitan realmente de un servicio y acuden al lugar no indicado. ¿Por qué? Usted va a un centro comercial y encuentra una isla que dice servicio técnico. Usted encuentra un servicio técnico en la isla del centro comercial donde hay estuches, pero usted no encuentra un microscopio, usted no encuentra un técnico debidamente preparado. Usted no encuentra eso. Más sin embargo, la gente va y confía y deja el teléfono en la isla. Claro, la isla tiene un lazo con el centro comercial porque está arrendando, y se supone que alguien que esté arrendando debe cumplir los estándares que exige el centro comercial. Puede ser que eso lo lleve a que el cliente confíe en esa isla, pero el cliente está desconociendo que en esa isla no se lo van a reparar. ¿Cuál es la percepción de un cliente cuando acude a Dodocel? De mucha satisfacción, porque boca a boca en la ciudad se riega la noticia de que en X lugar pueden darme una solución. Yo he dicho que siempre que una de las cosas para nosotros poder solucionar es la predisposición o el tiempo que tenga el cliente para poder reparar. Si el cliente quiere una solución inmediata, de pronto no le podemos brindar esa solución inmediata, pero más sin embargo el personal que nosotros tenemos es un personal calificado con experiencia que puede solucionarle cualquier tipo de problema, pues, en este caso el teléfono. Nosotros como servicio técnico tenemos que estar en constante capacitación, ya que en un inicio de pronto hablamos de un cambio de cámara, un cambio de pantalla, pero ahora las reparaciones pueden tardarnos en una lectura de un esquemático e interpretación un día, 2 días,
días, incluso después de encontrar la falla, ubicar el repuesto. Yo creo que también tiene que ver como una parte del lenguaje o la comunicación que nosotros tenemos que llevar con el cliente. Es muy importante. Si usted le dice al cliente, el teléfono me toma por la carga de trabajo que tenemos en el laboratorio, por la serie del equipo que es reciente, que no tenemos una experiencia. Si nosotros creo que hablamos con los puntos sobre la I un poco claro, creo que el cliente va a entender un poco. Pero si no damos ese tipo de información, no llegamos a obtener a ese cliente o ese teléfono que ingresa a nuestro laboratorio. Porque hoy en día puede ser que la serie del equipo es demasiado nueva, que de pronto nosotros que estamos a la vanguardia ni siquiera disponemos de esa herramienta. Yo siempre he dicho que de pronto es muy importante el estar en constante aprendizaje. Como usted dijo, somos una esponja. El que quiere esta carrera o el que quiere esta vida, hoy sale un iPhone 14, mañana está saliendo un iPhone 15. Esto no es para cualquiera. Esto no para tampoco. Para que el que le guste estudiar. ¿Cómo vamos con ese estudio? Dedicamos mucho tiempo al estudio, dedicamos mucho tiempo. Cada que llega un teléfono nuevo que no tenemos la experiencia, se puede decir, tenemos la noción por lo que reparamos, pero sabemos que cada día, a pesar de que son teléfonos nuevos, nos guiamos por fallas secuenciales, por el diagnóstico que de pronto hemos visto en algún video de colegas. Hoy hay muchísima información en las redes, pero nos toca un poquito llegar a esa práctica y a esa información. Entonces dedicamos un poco de tiempo, se puede decir, y el tiempo hoy en día es dinero. Entonces nos paralizamos en ese momento y tratamos de buscar las fallas, pero sí, al principio de cada modelo nuevo siempre es un poquito de pérdida de tiempo, se puede decir. ¿Cómo se ve Nixon de aquí a 5 años? 5 años, yo creo que ya he dejado la microsoldadura, el servicio técnico, pero lo he dejado en el sentido que necesito delegar, porque como bien sabes, con el paso de los años, la columna, los ojos no son los mismos. Esto es una profesión que es muy amplia, entonces necesitas poderla transmitir a muchos más jóvenes con mucha más sed de grandeza, de aprendizaje. Entonces creo que me veo en 5 años de pronto dirigiendo una academia, dirigiendo algún proyecto donde no involucre esta persona como centro del proyecto, ¿no? Sino que más bien dirigiendo nuevos chicos, nuevos talentos. Entonces creo que por ahí estoy apuntando. Claro, como usted dice, nosotros tenemos una carrera como todos, hasta la vida es corta, se nos va. Correcto. Entonces un futbolista tiene su tiempo, nosotros tenemos nuestro tiempo, pero tenemos que ir sembrando en el camino. No sé, en el último congreso hubo un compañero, un colega expositor que mencionó que él, a raíz de que empezó a compartir, le fue mucho mejor. Si alguien de los que está viendo y de pronto se acuerda del nombre, háganos llegar el nombre del compañero, porque nos dijo que la clave está en compartir, la clave está en hacer comunidad. Hagamos comunidad. ¿Por qué nos estamos entre compañeros de pronto disgustando o enfrentándonos cuando de pronto él nos puede brindar una solución o un repuesto? Entonces es muy bonito el mensaje que nos deja de unión, y es algo como lo que estamos haciendo hoy día. Hoy día estamos compartiéndonos entre amigos, reuniéndonos con la intención de que si a usted le pasó algo, me comparta y de pronto uno mejorar. Sí, de hecho hoy en día una persona que puede tener mucho conocimiento y no comparte ese conocimiento está estancado, nadie lo va a conocer, nadie no se va a tener esa gratitud. Yo creería que si ayudas desinteresadamente te va a llegar ese reconocimiento tarde que temprano. ¿Cuál fue el primer dispositivo que usted ya reparó? A nivel de componentes es el Motorola V60, se le iba la señal, entonces lo que se hacía era hacer un puente de la torre de la antena. Se le colocaba como un amplificador, nosotros podíamos hacer y funcionaba. ¿Cuál era la teoría para que funcione? No lo sé. Pues simplemente surgía de que alguien decía que tenía que hacer un puente y uno iba y hacía un puente y pues funcionaba. Para esto necesitábamos únicamente un cautín. Un cautín y un alambre y funcionaba. ¿Cuándo hace usted su primer revaling y en qué dispositivo? Mi primer revaling lo comienzo a hacer inconscientemente. No sé si ustedes se acuerdan que existía el Nokia 3320, el de las luces a los lados, creo que era. No sé si ustedes se acuerdan, pero a ese teléfono se quedaba sin marcar las teclas. Perdía una línea, etcétera, etcétera.
Entonces él tenía un cristal que daba en la parte de atrás por donde va el chip. No sé por qué razón se dañaba el cristal. Entonces lo que nosotros hacíamos era sacarlo. Obviamente el rebalín que hacíamos era coger el cautín nuestro y hacerle con un poquito de estaño otra vez las bolitas más altas. Luego de eso nosotros colocábamos otra vez el componente y era la solución, la mejor solución que teníamos en esa época para reparar la parte de las teclas. No existía obviamente el stencil como ahora ni nada, sino que era de esa manera como lo realizábamos. Cuénteme, ¿cuál fue la herramienta que a usted le causó más emoción, más alegría y contaba los días para que llegue a su taller? En esa época, por el boom que existía, por el desbloqueo, estamos hablando de una herramienta que se llamaba BB5 Box. Era una herramienta que la utilizábamos para soldar y poder desbloquear Nokia. ¿Cómo se sintió cuando tenía la herramienta en su mano? No, muy feliz porque llegó la herramienta y no parábamos. O sea, era soldar, hacer el proceso, entregar al cliente. Entonces tuve la oportunidad de viajar hasta la capital de Colombia, Bogotá, poder contactarme con ellos y poder traer a ellos. Llegó un español y un argentino, los encargados en ese momento de la franquicia de DM3, y en Bogotá pudimos desbloquear, yo creía que alrededor de 2000 dispositivos esa semana. En una semana. Una semana. Es una experiencia. ¿Qué países le ha permitido conocer esta bonita profesión? Yo creo que muchos países. Conozco casi todos los países de Sudamérica, excepto Paraguay y Bolivia. De Centroamérica conozco Panamá, Costa Rica, El Salvador, México. Europa conozco muchos países de Europa, Asia, China, Hong Kong, por ahí Tailandia. Digo que me ha permitido conocer porque un momento de relajación en medio del trabajo, porque estando allá sacamos un poco de tiempo para conocer, para pasear, pero siempre estábamos enfocados en lo que toca hacer. Sí. ¿Qué sintió al adquirir el primer microscopio? Mi primer microscopio, de hecho, no lo conseguí aquí, no había en el medio, y viajé a una ciudad, Colombia, Cali, y entre todo la plaza y todo había un local que vendía los microscopios de marca Yasun, un microscopio no tan potente, pero para esa época era el perfecto. Tenía su lamparita, tenía su agarre. Anterior a eso utilizábamos una lupa, y cuando ya pude tener, sin sostener la lupa o el brazo que tenía la lupa que también utilizábamos, fue algo como nuevo. O sea, sentíamos que íbamos desarrollando tecnología. Se desbloqueó un superpoder. Sí, era muy chévere. Yo llegué a utilizar solo el brazo con la lupa o la lupa como tal. Claro que eran cosas básicas, eran como un pin de carga. De hecho, digamos que utilizamos, yo sí llegué a alcanzar a utilizar la famosa Weller, que era una pistola de calor famosísima, Weller. Y esa pistola de calor, obviamente, era como una secadora. Sí, era una secadora. Obviamente no la podía sostener de acá, del pico, sino que tenía que sostenerla del mango. Y era ahí. O sea, era impresionante. O sea, yo digo que hoy en día los chinos han evolucionado mucho y nos han hecho las reparaciones un poco más fáciles. Podemos decir que cada esfuerzo suyo valió la pena. Sí, ha valido la pena, claro. Aquí va otra broma. ¿Cómo hace usted cuando de pronto ya diagnostica, pero se queda imposibilitado por la inexistencia de un stencil, por la inexistencia de pronto del mismo componente? Voy a repetir lo que hablamos inicialmente. La comunicación con el cliente, yo creo que el cliente está dispuesto a que le reparen el teléfono si le dan la información adecuada. Si yo le digo al cliente que ya puede diagnosticar el teléfono y que no dispongo de la herramienta, que no existe en el medio, que la puedo importar, está dispuesto, pues yo creo que no hay problema en ese entonces. Claro, el cliente entiende porque el cliente quiere la solución. De hecho, las primeras herramientas que salen para los dispositivos, no sé si le ha pasado, muchas herramientas que hoy en día no sirven porque salieron en esa época y esa época era solo lo que existía, pero luego me tocó volver a comprar otra herramienta porque ya la acá no funciona. Entonces es un gasto que inicialmente lo hacemos sabiendo que va a evolucionar esa herramienta. Verá, la peor inversión en herramientas que yo hice fue comprar una freezer. La tengo todavía en el laboratorio para que me acuerde la siguiente de analizar y de investigar bien. Yo también la tengo ahí botada en el garaje. Yo la utilicé una o dos veces y más nada. Ahí lo tengo en un garaje nuevito. Tengo esa botada y ahí adentro tengo botada una laminadora también. ¿Cuál es la laminadora? Tengo una Baku 858. Oiga, ¿y usted le utilizó una o dos veces pero salió bien? El primero dañé, el segundo salió bien. El problema era para pegarlo, que no tenía las herramientas adecuadas porque esa laminadora y dos en uno que tenía pegaba pero no sacaba bien la burbuja.
Continuamos aquí con la entrevista a Nixon. Ahorita nos abrió la puerta de su laboratorio. Aquí es donde sucede la magia que le ha traído grandes logros como también grandes derrotas. Cuéntenos de pronto algunas experiencias que usted ha tenido que pasar en el laboratorio, ya sea con algún cliente o con los mismos dispositivos. Como todos en nuestros inicios cometemos errores, y uno de esos errores que pronto más nos ha costado fue alguna vez a un político darle una garantía de un teléfono que en su momento decía que era resistente al agua, y esta persona adquirió el teléfono y luego vino por la garantía de que lo había sumergido al agua, y yo le había dicho que el teléfono era resistente al agua y no le prendía, y el teléfono todo mojado. En esa época nosotros, con menos experiencia y pues por tratarse de una persona, un político, asumimos gran parte o se puede decir la garantía. Valga la oportunidad para decir que ningún dispositivo electrónico es contra el agua. Podemos hablar de una resistencia, incluso hay las normativas, la IP, y eso también entre dispositivo y dispositivo varía su normativa, pero ningún dispositivo que es electrónico se puede sumergir. Estamos hablando de su mayor enemigo. ¿Qué produce el agua en una placa? En un componente de una placa, obviamente el contacto con el agua va a hacer que el teléfono entre en corto. Con el paso de las horas, lo que va a hacer es que la placa madre, la placa base, entre a sulfatarse. Se corroe lo que son los componentes y por ende causa cortos dentro del dispositivo, y conlleva que muchas veces ni siquiera se pueda reparar por el alto impacto que tuvo el agua en la placa. ¿Qué obtiene un cliente que acude a Dodocell? Primero, yo creo que acude en buenas manos que han venido cumpliendo una serie se puede decir, de trayectoria. Tienen la confianza de que las personas que acudan a nuestros locales vamos a dar siempre lo mejor, el mejor servicio, la mejor atención. Confíen en que sus dispositivos están en manos profesionales. ¿Cuál es el mensaje que de pronto usted puede dar a alguna persona que está iniciando en el ámbito? Un mensaje muy puntual es ser perseverante con lo que se quiere, perseverante con los proyectos, con las ideas que tengan. O sea, hay que ser un poco perseverante, constante, dedicar mucho tiempo a querer aprender esta bonita profesión. Yo creo que aquí por muchos años tendremos de vivir esta profesión. No solamente hoy en día esta electrónica, los teléfonos, la microelectrónica, microsoldadura, sino que ya hoy en día vemos computadores de carros, eléctricos y más rama que conlleva no solamente a la telefonía, sino que a toda la parte tecnológica. Sí, es muy extensa nuestra área. Ya todos los vehículos están saliendo eléctricos y tienen la misma de pronto estructura, funcionalidad. Tenemos que seguirnos capacitando. Esos son los desafíos de esta profesión bonita que nos obliga todos los días a aprender. Queremos agradecer a Dodocell por su hospitalidad, por su amistad y por abrirnos las puertas de su casa y de su negocio para esta charla. Fue un placer, siempre a la orden. Te agradezco mucho, bro. Hemos visitado la bella ciudad verde de Esmeraldas. Gracias por su acogida. Fue para mí un placer. Gracias también por la apertura que ha tenido para esta entrevista. Si Dios quiere, nos volveremos a reunir. ¿Cuál sería su último mensaje para los compañeros que están iniciando? Como todos, sabemos que nada es fácil. Tenemos que perseverar. A la juventud, a las nuevas generaciones que vienen tras de nosotros, darles muchas fuerzas, se puede decir mucho ímpetu para que no cometan, de pronto viendo este video o muchos videos más que existen en nuestras redes, que no cometan pronto o traten de minimizar los errores que hemos cometido. Sabemos que en todo negocio, empezando, es muy difícil, pero que va a minimizar un poco los errores que hemos cometido. Entonces es más ese mensaje como para que se arriesguen, sigan con mucho ímpetu, pero minimizando esos errores que hoy en día ya es más difícil de cometerlos por todas las experiencias que nosotros estamos a conocer y que hemos vivido. Que sirva de guía para sus vidas. Gracias por su visita, nos vemos hasta pronto. Chao, chao.